This video has subtitles in different languages. ¿Cuáles son los procedimientos médicos más comunes realizados en la medicina física y rehabilitación por el médico fisiatra? En la medicina física y rehabilitación, MFR, el médico fisiatra realiza diferentes procedimientos médicos que son mínimamente invasivos, muchas veces son de manejo y tratamiento conservador o en algunas ocasiones para realizar tests de exámenes para ayudar al paciente a realizar diagnósticos clínicos y o para recuperar funciones, disminuir y mejorar el dolor ya sea agudo o crónico. Estos procedimientos, según el caso, también pueden llamarse agentes terapéuticos, que junto con el ejercicio físico influyen en la rehabilitación y recuperación del paciente. Los agentes terapéuticos también pueden ser usados por profesionales técnicos entrenados en la recuperación física, llamados fisioterapeutas. También es importante aclarar que los agentes físicos deben aplicarse siempre sobre un diagnóstico clínico dado por un médico. El médico especialista en medicina física y rehabilitación, además de los agentes físicos, realiza otros procedimientos médicos terapéuticos que tienen un amplio campo de acción que van desde controlar, mejorar y disminuir el dolor, mejorar la calidad de vida, recuperar de una lesión temporal o parcial a una lesión permanente con secuelas y usar dispositivos de asistencia, aparatos ortopédicos para mejorar la marcha como órtesis, prótesis, andadores, caminadores y prescripción de sillas de ruedas. Así como también el uso de diferentes técnicas de inyecciones que veremos más adelante en el video. Procedimientos. Aparte de la terapia física, que puede incluir ejercicios físicos, terapia manual y modalidades de agentes físicos como calor, hielo o estimulación eléctrica. La terapia ocupacional, que se enfoca en ayudar a las personas a recuperar la función y la independencia en sus actividades instrumentales de la vida diaria, AIVD, y la terapia del lenguaje, que puede ayudar a las pacientes con dificultades de comunicación y deglución. Que serán abordados estos temas en diferentes vídeos, dado a su importancia y que son temas extensos. La rehabilitación es multidisciplinar e interdisciplinaria, la terapia física, muchas veces se apoya en los fisioterapeutas, los cuales siguen unos protocolos y conductas de acuerdo al diagnóstico clínico del paciente. La terapia ocupacional se apoya en los profesionales de la salud, llamados terapeutas ocupacionales, los cuales son esenciales en la AIVD. La terapia del lenguaje, en los pacientes es apoyada por los profesionales de la salud llamados fonoaudiólogos. La rehabilitación física es realizada por equipos de rehabilitación, en centros de rehabilitación de mediana y alta complejidad. En la fisiatría el médico fisiatra realiza otros procedimientos, los cuales son el objetivo de este vídeo. Dentro de estos procedimientos tenemos las inyecciones. Estas incluyen diferentes tipos de inyecciones que según la técnica, sitio de aplicación anatómica y contenido de la sustancia o medicamento que se inyecta en el paciente, generalmente para tratar, disminuir el dolor y para problemas osteoarticulares, musculares, espasticidad para tratar patologías específicas, ya sea por artrosis o por otras enfermedades reumatológicas o de origen neurológico. Dependiendo de la experiencia del especialista, campo de acción, lugar de trabajo, tecnología y recursos disponibles del médico fisiatra, tenemos inyecciones en las articulaciones, inyecciones epidurales de corticosteroides, inyecciones en la articulación facetaria, inyecciones en la articulación sacroiliaca, inyecciones musculares, inyecciones en los puntos gatillo, inyecciones intratecal con baclofeno, inyecciones de plasma rico en plaquetas, inyecciones de botox, inyecciones de células madre. Estos procedimientos dependen de la experiencia, campo de acción e interés del médico especialista. 1. Inyecciones en las articulaciones, o inyecciones intraarticulares. Estas inyecciones pueden ser guiadas por radiografías, rayos X o guiadas por ecografía, según la experiencia y capacitación del médico especialista. Durante este procedimiento, se inyectan medicamentos como corticosteroides, medicamentos anestésicos o las sustancias naturales como las inyecciones de ácido hialurónico. En este caso es llamado viscosuplementación, muy utilizado para el manejo y dolor de la osteoartritis. En las inyecciones intraarticulares, independiente del medicamento o sustancia utilizada, se aplican en diferentes articulaciones como la rodilla, la cadera,
el tobillo, el hombro, el codo o la mano. Es probable que dependiendo del tipo de medicamento utilizado o sustancia utilizada la inyección proporcione una reducción temporal o total del dolor y la inflamación que podría permitirle al paciente volver a trabajar, realizar sus funciones, reanudar sus actividades diarias y acompañar y fortalecer este tratamiento de inyecciones intraarticulares, con la realización de fisioterapia conjuntamente. 2. Inyección epidural de esteroides, ESI, en inglés. El tratamiento consiste en una inyección de corticosteroides y medicamentos anestésicos directamente en el espacio alrededor de los nervios espinales. Se utilizan rayos X para ayudar a guiar la aguja a la ubicación correcta. El alivio del dolor puede variar según el paciente, su condición clínica, etc. Se espera aliviar el dolor en un rango de tiempo que varía entre 1 a 3 meses hasta un año y en algunos casos más de un año del alivio del dolor. El objetivo es que el paciente reanude la mayoría o todas sus funciones, sus actividades diarias y complementar el tratamiento conjuntamente realizando fisioterapia, ejercicios físicos supervisados en la fisioterapia y prevenir esfuerzos bruscos y repetitivos que pueden lesionar al paciente. 3. Inyección en la articulación facetaria. Este tratamiento implica la inyección de un corticoesteroide y medicamentos anestésicos en una articulación facetaria de la columna vertebral. El paciente presenta una articulación facetaria dolorosa en la espalda, generalmente la región lumbar o el cuello, la región cervical. La inyección puede aliviar la inflamación, disminuyendo y mejorando el dolor. También se puede utilizar como prueba de diagnóstico para determinar qué es la articulación la cual está causando el dolor. Las indicaciones son similares: cuidarse y evitar el sobrepeso y obesidad, complementar y acompañar el tratamiento con terapia física supervisada y realizar los ejercicios físicos recomendados y evitar ejercicios y movimientos bruscos no recomendados por las condiciones clínicas y patologías del paciente. 4. Inyección en la articulación sacroiliaca, S. Durante este procedimiento, el médico inyecta un corticosteroide y un medicamento anestésico en la articulación grande en el área de la región lumbar, parte inferior de la espalda, y la región glútea. La inyección alivia el dolor y ayuda a determinar si la articulación está causando el dolor o si el dolor se origina en otra ubicación. Las recomendaciones son similares a las ya previamente mencionadas en este vídeo. Realizar acompañamiento conjunto por fisioterapia, realizando al inicio ejercicios físicos supervisados y posteriormente en casa. Mantener el peso, evitar el sobrepeso y la obesidad. 5. Las inyecciones para el dolor muscular, aplicadas en uno o más músculos. Cuando la causa del dolor es de origen muscular, estas inyecciones idealmente o generalmente son guiadas por ecografía, aunque según la ubicación anatómica y pericia médica se podrían aplicar sin guía ecográfica. Dentro de las inyecciones musculares por dolor, tenemos una de aplicar el medicamento en los llamados puntos gatillo, que pueden ayudar a aliviar, disminuir y mejorar el dolor, reduciendo los espasmos musculares. Se pueden, por ejemplo, en la fibromialgia. En caso de la fibromialgia, el alivio del dolor puede variar según otros factores clínicos, entre 3 meses a un año. 6. Inyecciones de plasma rico en plaquetas. La terapia de plasma rico en plaquetas, PRP. Consiste en sacar del propio paciente su sangre, luego centrifugar la sangre del paciente, separando el plasma, la parte líquida de la sangre. El plasma es rico en plaquetas y proteínas. La activación de plaquetas activa unas vías de cascadas de inmunes dentro del cuerpo humano, reduciendo la inflamación y aliviando el dolor. Se puede usar el PRP tanto para fines estéticos cosméticos, por ejemplo por los dermatólogos, como para fines terapéuticos para el manejo y alivio del dolor y recuperación más rápida de las lesiones físicas. Para fines terapéuticos realizan por ejemplo la PRP, los fisiatras, ortopedistas y médicos deportólogos, medicina del ejercicio. 7. Inyecciones con neurotoxina botulínica tipo A, inyecciones de Botox. El Botox es un medicamento hecho con la neurotoxina de la bacteria, Clostridium botulinum. Esta toxina causa la enfermedad llamada botulismo. Hasta el momento hay 7 tipos de toxina conocidos, van de la A hasta la G, sin embargo solo los tipos de neurotoxina A y B son los que pueden desarrollar enfermedad en los humanos, botulismo.
El uso de esta neurotoxina es en muy pequeñas dosis y puede tratar diferentes tipos de enfermedades. En fisiatría es usada para la espasticidad muscular, en la parálisis cerebral PC, espasticidad post-AVC, distonías en general, espasticidad posterior a una lesión de la médula espinal, espasmos musculares en la cabeza y el cuello. En neurología la usan para el tratamiento de cefaleas y migraña. Para prevención de la caída de los párpados, blefaroespasmo, que pueden afectar y alterar la agudeza visual y se usa en otras enfermedades. También se usa con fines cosméticos o estéticos por médicos dermatólogos. Las inyecciones de Botox funcionan debilitando o paralizando ciertos músculos específicos o bloqueando ciertos nervios. La duración del efecto terapéutico puede variar entre 4 y 6 meses. 8. Terapia con células madre, inyecciones con células madre. Las células madre existen en todos los organismos pluricelulares, son células que se pueden dividir, mitosis, y pueden diferenciarse en diferentes células especializadas. Esta es la diferenciación celular, es decir, son células que bajo ciertos estímulos y parámetros se pueden dividir formando un tejido o órgano especializado. Las células madre totipotentes pueden dividirse, diferenciarse y crear un organismo completo. Las células madre pluripotenciales no pueden formar un organismo completo, pero sí diferenciarse y formar cualquier otro tipo de célula, tejidos celulares. Los tejidos celulares forman los órganos. El trasplante de células madre hematopoyéticas, HSCT, por sus siglas en inglés, se ha utilizado por más de 30 años en la medicina para tratar a personas con afecciones como leucemia y linfomas. Las células trasplantadas también generan una respuesta inmunológica que ayuda a eliminar las células cancerosas. La terapia con células madre aún es un tema muy controvertido. Sin embargo, es posible que el uso de células madre sirva para tratar enfermedades neurodegenerativas que al día de hoy no tienen cura, pero sí tratamiento. Las investigaciones y aplicaciones de células madre son múltiples en la medicina. Como la investigación y uso de células madre en las lesiones cerebrales y lesiones medulares. En el sistema músculo-esquelético, el uso de células madre para reparación y regeneraciones de lesiones musculares, de tendones, de ligamentos y aplicaciones en caso de enfermedades como osteoartritis. Dentro de los contras, está aún el alto costo de la terapia. 9. Inyección de bloqueo nervioso periférico. El bloqueo nervioso periférico consiste en inyectar un medicamento anestésico en el lugar anatómico correcto. Puede ayudarse guiando el procedimiento por ecografía para guiar la aguja e inyectar el medicamento cerca al nervio o un grupo de nervios. Los bloqueos nerviosos pueden ayudar a controlar el dolor causado por el daño o la disfunción de los nervios. También se puede usar la inyección de bloqueo nervioso como prueba para determinar si el dolor proviene de un nervio o una articulación. Se administra una inyección de anestésico en o cerca de un receptor del dolor. Durante las próximas 2 horas, los pacientes registran su alivio del dolor. Si el bloqueo tiene éxito, se puede recomendar una ablación por radiofrecuencia. 10. Ablación por radiofrecuencia, también llamado rizotomía. Este procedimiento puede recomendarse si ha tenido un bloqueo nervioso exitoso. El médico aplica una corriente de radiofrecuencia para quemar los nervios sensoriales que rodean una articulación dolorosa y evitar que las señales de dolor lleguen al cerebro. Los beneficios esperados de la ablación por radiofrecuencia incluyen el alivio del dolor que puede durar de 6 meses a más de 2 años. 11. Estimulación de la médula espinal. Esta prueba implica la colocación temporal de electrodos que envían pulsos eléctricos a la médula espinal. Los electrodos se conectan a un pequeño dispositivo que se asemeja a un marcapasos. Puede ayudar a controlar el dolor crónico aplicando estimulación eléctrica a la médula espinal. Si los pulsos eléctricos anulan con éxito las señales de dolor, reduciendo así el dolor, la prueba se considera un éxito. A continuación, se pueden implantar quirúrgicamente los electrodos y el dispositivo estimulador. Es importante tener en cuenta que esta no es una lista exhaustiva y que los procedimientos e intervenciones específicos utilizados en medicina física y rehabilitación, (MFR), pueden variar según el paciente. Las características individuales del paciente, sus patologías y sus necesidades únicas de tratamiento y rehabilitación.
También, como se mencionó previamente en el vídeo, recordar que la fisiatría es multidisciplinar e interdisciplinar. Algunos procedimientos son realizados por fisiatras intervencionistas y o con énfasis y subespecialización en dolor, columna vertebral y electroneuromiografía, así como el manejo conjunto con otras especialidades médicas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Si te ha gustado el video, déjame un buen like y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para seguir generando contenido sobre la medicina física y rehabilitación. Siempre alerta.